¿Qué tal, estudiantes? Tengan un excelente día. Esto es En Clases con el profesor Gilberto Reyes Gálvez. El tema que vamos a ver el día de hoy es Introducción a la Química Orgánica. Para empezar, vamos a conocer, ¿verdad?, que la química orgánica es la química, o sea, la ciencia, ¿verdad?, que estudia a los compuestos del carbono. El término orgánico proviene de derivados de organismo vivo. Es decir, ¿verdad?, que este tipo de compuestos son también parte de todas aquellas sustancias que componen la materia viva. Por ejemplo, el azúcar, la urea, el almidón, las ceras, aceites vegetales, entre otros. El átomo de carbono tiene una característica muy especial dentro de todos los elementos de la tabla periódica. Vemos que el átomo de carbono posee un peso atómico de 12 y tiene 6 electrones en sus orbitales. Como podemos ver aquí, ¿verdad?, mediante este modelo atómico tenemos los 2 electrones en su primer orbital, y algo importante es que este átomo de carbono presenta 4 electrones de valencia. ¿Qué quiere decir esto? Que estos 4 electrones que están en el último orbital, o sea, en la periferia, son aquellos que se van a encargar de formar los enlaces covalentes con los demás elementos o dentro o entre de ellos mismos, átomo de carbono unido a otros átomos de carbono para que se formen las largas cadenas. Vemos aquí los orbitales, cómo están formados. Para tener esta característica forma, ¿verdad?, mediante el modelo tetraédrico. Hay una diferencia entre los compuestos orgánicos e inorgánicos, ¿verdad?, que son algunos de estos. Se enlistan aquí en esta diapositiva. Tú le puedes dar pausa para poder verlos mejor, ¿verdad? Los orgánicos dice que tienen un punto de fusión muy bajo, ¿verdad? También tienen bajos puntos de ebullición, a diferencia de los compuestos inorgánicos. Entonces, muchos de los compuestos orgánicos también son inflamables, se queman, y sus soluciones no conducen la electricidad, a diferencia de los inorgánicos. Entonces, son de algunas de las características que presentan estos compuestos, ¿verdad? Por eso la química se divide en 2 partes, ¿verdad? La química general se divide en 2 partes para su estudio. Lo hemos visto, ustedes lo han visto a nivel secundaria, a nivel preparatoria, ¿verdad? Y se sigue estudiando a nivel universidad. La química orgánica, por contener muchísimos compuestos, ¿verdad?, se divide en 2 ramas, 2 grandes ramas, que es la química orgánica, o sea que va a estudiar a todos aquellos compuestos orgánicos del carbono, y la química inorgánica, que va a estudiar a los demás tipos de compuestos llamados inorgánicos. Todos los compuestos considerados como orgánicos contienen carbono, es algo muy importante. Los compuestos de carbono son mucho más numerosos que los compuestos conocidos del resto de los elementos, es decir, que en la actualidad, ¿verdad?, se conocen una infinidad de sustancias orgánicas, y aún se sabe que existen muchísimos más que aún son desconocidos para la ciencia y que día con día se siguen descubriendo. El carbono en la naturaleza lo podemos encontrar entonces formando parte de en diferentes formas, formando parte en diferentes minerales, y podemos ver que el carbono, ¿verdad?, es un elemento no metálico que se presenta en diversidades de formas. Por ejemplo, puede aparecer combinado, formando una gran cantidad de compuestos, o libre. También se encuentra de forma libre, o sea, sin enlazarse con otros elementos. El carbono combinado podemos poner de ejemplo
en la atmósfera está presente en forma del famoso CO2 o el dióxido de carbono, como también se conoce, ¿verdad? En la corteza terrestre también forman los carbonatos, como la caliza, el carbonato de calcio. Y en el interior de la corteza terrestre también se encuentra combinado en forma de petróleo, en forma de carbón y en forma de gas natural, que esto es lo que también, ¿verdad?, en la industria del petróleo se explota como un recurso natural muy importante, conocido también, ¿verdad?, el petróleo como el combustible fósil, porque de ahí se derivan muchísimos subproductos. Entonces también el carbono se encuentra formando parte de la materia viva, como parte de las estructuras de los animales y vegetales, y es un componente esencial y forma parte de compuestos muy diversos: glúcidos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. En el cuerpo humano, o sea, nosotros también, ¿verdad?, al igual que los animales y los vegetales, nuestra composición de nuestras estructuras también, ¿verdad?, llegan a representar hasta el 18% de la masa corporal, formando entonces todos estos moléculas en forma de proteínas, ácidos nucleicos, lípidos, glúcidos, etc. El carbono también forma diferentes estructuras moleculares, y tenemos entonces, ¿verdad?, que podemos encontrarlos como el diamante, ¿verdad?, de forma cristalina, forma cristales. A esto se les llama estas estructuras cristalinas que forman el átomo de carbono. También es muy utilizado el grafito, ¿verdad?, la hulla también, y así encontramos nosotros en la naturaleza los diferentes tipos de estructuras cristalinas. Por ahí anoten, ¿verdad?, que son los alótropos, como tarea para que sigan profundizando en el concepto. Bueno, hablando entonces de los tipos de compuestos orgánicos, tenemos a los básicos, que son los hidrocarburos. Entonces el estudio de los grupos funcionales, por así decirlo, vamos a ver más adelante acerca de los grupos funcionales en otro video. Vamos a encontrar que todos los diferentes tipos de compuestos orgánicos, ¿verdad?, parten del conocimiento de los hidrocarburos. Entonces tenemos que aprendernos los hidrocarburos básicos para poder nosotros entender la nomenclatura, o sea, la forma de darle nombre a los compuestos que se estudian en la química orgánica. Los hidrocarburos entonces son compuestos orgánicos simples, debido a que solamente están formados por átomos de carbono e hidrógeno. Los hidrocarburos se agrupan en dos grandes tipos, los alifáticos y aromáticos. Entonces, como todos los compuestos químicos, ¿verdad?, las sustancias orgánicas se representan mediante fórmulas. Eso es muy importante y es lo que se estudia entonces en el tema, en la asignatura de la química orgánica. Pero debido a su diversidad y complejidad, además de la fórmula molecular, se suelen utilizar también fórmulas como la semidesarrollada y la desarrollada. Un ejemplo de esto tenemos, por ejemplo, el propano, ¿verdad? Su nombre se escribe así, de esta manera: propano. Su fórmula molecular condensada sería CH3H8, en donde la primera letra, la letra me indica el símbolo del elemento. En este caso el carbono se simboliza por una letra C mayúscula y el hidrógeno mediante una H mayúscula, y tenemos nosotros un numerito ahí abajo de esos símbolos de las letras, que son subíndices. Me indica cuántos átomos de carbono y cuántos átomos de hidrógeno están presentes en esa molécula.
Entonces el propano, su fórmula semidesarrollada, tenemos entonces que es el CH3, CH2, CH3. Y aquí tenemos su fórmula desarrollada, en donde se indican los enlaces sencillos entre carbono y carbono y los demás átomos de hidrógeno que están también enlazados con esos carbonos. Esto es muy importante que entendamos, ¿verdad? Que el átomo de carbono solamente puede enlazarse mediante, o sea, formar 4 enlaces. Tiene 4 enlaces, yo lo puedo ilustrar de esta manera, como que el átomo de carbono tiene 4 bracitos y con esos bracitos va a tomarse o a enlazarse con los demás átomos, ¿verdad? Entonces contamos, en cada átomo de carbono tenemos que contar 4 enlaces, no pueden haber menos ni pueden haber más. Entonces los hidrocarburos se clasifican de la siguiente manera, ¿verdad? Aquí tenemos este diagrama. Los hidrocarburos pueden ser alifáticos y pueden ser aromáticos. Dentro de los hidrocarburos alifáticos se dividen también en 2 tipos, los que son acíclicos y los que son alicíclicos. Es decir, ¿cuáles son los acíclicos? Son aquellos que son de manera abierta o lineales, como se suele decir, ¿verdad? Dentro de ellos tenemos a los alcanos, una ligadura sencilla entre carbono y carbono. Los alquenos existe al menos una doble ligadura, vuelvo a repetir, una doble ligadura entre carbono y carbono. Y los alquinos, en cuya cadena puede existir al menos una triple ligadura entre carbono y carbono. En el caso de los alicíclicos tenemos al cicloalcanos, o sea que son hidrocarburos que forman cadenas cerradas, o sea, son cíclicos. Y tenemos entonces el cicloalcano como un ejemplo, el cicloalqueno, cicloalquinos. Entonces, dentro de los hidrocarburos aromáticos vamos a encontrar también que hay de 2 tipos, los que son monocíclicos y los que son policíclicos. Es decir, los monocíclicos tenemos una cadena cerrada con un anillo aromático. Esto es importante, ¿verdad? Por eso se le llama aromático, por el anillo aromático. Es una sola estructura que no va a tener uniones aquí con otras digamos otras moléculas formando anillos o como estructuras de panales, como se les suele decir. Los policíclicos vamos a encontrar lo que van a hacer de esta manera, ¿verdad? Tienen estructuras aromáticas unidas entre ellas, ya sea de esta forma o de esta otra forma, como lo vemos aquí en la ilustración. Entonces, los hidrocarburos alicíclicos son hidrocarburos cuya cadena está cerrada formando un ciclo. De ahí la palabra cíclico, ¿verdad? Se nombran anteponiendo el prefijo ciclo al hidrocarburo correspondiente, y entonces si la estructura es un propano y se cierra la cadena, vamos a decir que es un ciclopropano. Si es un ciclobutano, es un butano y la cadena es cíclica, ¿verdad? De 4 átomos de carbono formando una cadena cerrada, entonces decimos que es el ciclobutano. Y así sucesivamente el ciclopentano, el ciclohexano. Esta otra manera de representarlos, como si fueran, ¿verdad? Son figuras geométricas en donde cada esquina representa un átomo de carbono. Ya sabemos que esos átomos de carbono tienen que tener 4 brazos, 4 enlaces. Los enlaces que no están unidos a otros carbonos van a estar unidos, en este caso, a hidrógenos. Pero aquí ya se sobreentiende que cada carbono, ¿verdad?, va a completar sus 4 enlaces uniéndose también a hidrógenos. Entonces aquí no se pone, pero ya se sobreentiende el modelo que así se representa.
Dice que los ciclos también pueden presentar insaturaciones, es decir, que no tengan saturaciones de enlaces. En el caso de los hidrocarburos aromáticos, ¿verdad? Estos son muy peculiares porque dice que son nombrados, en un principio fueron nombrados debido a que se sentía un ligero aroma, que no todos, ¿verdad? Pero que algunos poseen. Uno de los primeros hidrocarburos aromáticos descubiertos fue el benceno. De ahí que se dice que son hidrocarburos derivados del benceno. Es muy importante aclarar esto. ¿Cuál es el benceno? Bueno, aquí vemos la molécula. No es más que una molécula cerrada con 6 átomos de carbono formando un ciclo, pero que las saturaciones de los enlaces, de los dobles enlaces adentro, hace que se forme, ¿verdad?, la famosa resonancia, que la literatura nos dice que forma el anillo aromático. Ese anillo hexagonal de 6 átomos de carbono unidos alternadamente, o sea, por enlaces dobles, y también enlaces simples, ¿verdad?, localizados, que le confieren estabilidad. Esto es muy importante, ¿verdad?, porque este tipo de moléculas son muy estables. ¿Qué quiere decir estables? ¿Verdad? Que no tan fácilmente reaccionan. Y también ese carácter aromático debido a la deslocalización de los enlaces dentro del anillo. Los hidrocarburos aromáticos entonces van a formar una gran familia de compuestos, ¿verdad? Todos parten, como ya lo vimos en la literatura, del benceno. Y entonces vamos a tener esta molécula que se llama tolueno, el ortometilparaxileno, tenemos también el indeno, el naftaleno, el bifenilo, el fenantreno y el antraceno, ¿verdad? Así es como se llama en la nomenclatura trivial estas moléculas. Ahora, los compuestos orgánicos entonces se van a clasificar en muchos tipos. Vimos, ¿verdad?, los hidrocarburos, pero también hay muchos más que van a formar también una gran diversidad de compuestos orgánicos. Y entonces vamos a tener que los otros tipos de compuestos son los ácidos carboxílicos, cuyo grupo funcional, ¿verdad?, está representado por el radical, que es la cadena del hidrocarburo, y el grupo funcional, es decir, ese grupo de átomos que van a caracterizar al compuesto orgánico, en este caso que es un ácido carboxílico con un COOH, ¿verdad? Ejemplo, el vinagre que nosotros tenemos en casa es un ácido carboxílico, y existen muchos más. También tenemos a los ésteres. Un éster va a tener una forma parecida a esto. Tenemos un radical de un lado y un radical. Este radical está unido, ¿verdad?, a un átomo de carbono, y el otro radical va a estar unido a un oxígeno, y va a tener en medio, vamos a encontrar, en los carbonos secundarios vamos a encontrar 2 átomos de oxígeno. Esto es muy importante, ¿verdad? Y a eso le vamos a llamar nosotros ésteres, y van a formar una gran gama también de compuestos que se van a estudiar más después. Lo vamos a ver en otro video. Las amidas, una amida va a ser aquella que va a tener un radical unido a un carbono. Ese carbono va a tener un oxígeno, y a su vez ese oxígeno va a estar unido a un NH, a un nitrilo. Ejemplo, ¿verdad? Tenemos las proteínas, como las proteínas del huevo. Tenemos también los aldehídos que tienen esta forma, ¿verdad? Un radical unido al carbono. Ese carbono va a estar unido a un hidrógeno y a un oxígeno, el famoso CHO. Esto, ¿verdad? Este tipo de aldehídos, ese tipo de compuestos, los aldehídos, son aromáticos. El aroma de las frutas, aroma de flores, etcétera, de los alimentos, muchos de ellos son aldehídos, como por ejemplo el aroma a almendras, dice. Las cetonas también
¿verdad? Las cetonas van a tener un oxígeno, pero va a haber un radical unido al átomo de carbono y un radical al átomo de oxígeno del CO. Este carbono va a tener un oxígeno y a eso vamos a llamarle cetonas. Todo cuando veamos entonces unas moléculas que tengan un CO, vamos a decir que son cetonas, el grupo funcional. Los alcoholes, por su parte, van a tener el grupo funcional OH, hidroxilo. Los hidroxilos es la unión del oxígeno con el hidrógeno y que va a estar unido a un radical. Los alcoholes están presentes, ¿verdad? Obvio, en las bebidas alcohólicas. El más conocido pues es el etanol, ¿verdad? El etanol o el alcohol metílico, que es el que se encuentra en las bebidas que se ingieren, ¿verdad? Las aminas, por su parte, también, ¿verdad? Va a tener el grupo funcional amino unido a un radical. El olor, dice, es un olor característico cuando se descomponen algunos alimentos, ¿verdad? Los éteres, por su parte, van a tener solamente un oxígeno que va a estar unido a la cadena de hidrocarburos. Por un lado va a tener una cadena y por el otro lado va a tener otra cadena, ¿verdad? Estos son los éteres. Y los haluros son aquellos que van a tener un halógeno, ¿verdad? Como el cloro, por ejemplo, el cloroformo es un ejemplo. Van a tener, entonces, el halógeno siempre se representa con una letra X, ¿verdad? La X representa a los halógenos. ¿Cuáles son los halógenos? En la tabla periódica los encontramos, ¿verdad? Ese grupo de sustancias que es el cloro, bromo, yodo, que son los halógenos. Y esos halógenos pueden estar unidos entonces a un radical, o sea, la cadena del hidrocarburo. Entonces, vamos a explicar para otro video, ¿verdad? Cada uno de esos compuestos. Por el momento vamos a dejarlo ahí, ¿verdad? Y yo les agradezco mucho por la atención. Nos vemos para el siguiente video.